El aire sobre el canal de Suez no solo es caliente, es una masa densa y vibrante que parece distorsionar la realidad misma. En julio de 1970, el horizonte del Sinaí no es una línea, sino un espejismo constante donde el cielo y la arena se funden en un abrazo de fuego. Allí, a 10.000 metros de altura, el silencio es una mentira. Es un silencio cargado de electricidad estática, de frecuencias de radio interceptadas y del sordo rugido de motores que consumen queroseno a un ritmo frenético. Durante semanas este pedazo de cielo ha dejado de pertenecer a quienes lo reclaman por derecho. Se ha convertido en un coto de caza privado para sombras que no deberían estar allí. Sombras que vuelan en aviones con insignias egipcias, pero que hablan un idioma gélido, nacido en las estepas de Siberia y en los despachos de acero de Moscú. Imagina por un momento que eres un piloto israelí. Has crecido con la leyenda de la Guerra de los 6 días, creyéndote invencible, el dueño absoluto del aire. Pero de repente, las reglas han cambiado. Tus radares detectan movimientos que desafían tus manuales. Los misiles tierra-aire de fabricación soviética brotan del desierto como lanzas de fuego. Y cuando intentas responder, te encuentras con algo nuevo. No son los pilotos egipcios a los que estás acostumbrado a enfrentar. Estos nuevos enemigos vuelan con una disciplina mecánica, una agresividad calculada y una tecnología que supera la tuya. Son los mejores de la Unión Soviética, la élite de la élite, enviados en secreto por el Kremlin para humillar a la aviación israelí y, de paso, enviar un mensaje claro a Washington. El Mediterráneo tiene un nuevo dueño. Estos hombres no existen oficialmente. En los registros de la KGB son fantasmas. Han llegado a Egipto en vuelos nocturnos, han cosido parches falsos en sus uniformes y han jurado silencio eterno. Su arrogancia es su armadura. Se ríen de los pequeños Mirage israelíes mientras patrullan el canal en sus brillantes MiG-21, convencidos de que su mera presencia es suficiente para mantener a raya a cualquier enemigo. Y durante un tiempo, tienen razón. Israel está sangrando. Sus mejores hombres caen uno tras otro, atrapados en una red de radares y misiles que parece impenetrable. El alto mando en Tel Aviv sabe que si no hacen algo drástico, la guerra no solo se perderá en el frente, sino en el espíritu mismo de la nación. La invencibilidad se ha quebrado y el miedo, ese invitado invisible en la cabina, ha empezado a sentarse junto a los pilotos. Es en este escenario de desesperación donde nace una idea que roza la locura. No es una misión de defensa, ni una patrulla rutinaria. Es una coreografía de engaño puro, una trampa diseñada para explotar el pecado más antiguo de los guerreros, la soberbia. Se llama Operación Rimón 20. El objetivo no es solo derribar aviones, es destruir el mito de la superioridad soviética en solo 300 segundos. Pero para lograrlo, Israel debe jugar una partida de póker a muerte contra el imperio más grande del planeta, apostando sus mejores pilotos y sus últimos recursos en una jugada que, si sale mal, podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Ari se ajusta las correas del casco mientras el sudor le resbala por la nuca, empapando el cuello de su mono de vuelo. El interior de la cabina de su Mirage 3C es un horno metálico. A su alrededor, la base aérea de Tel Nov vibra con el ruido de los generadores y el movimiento frenético de los mecánicos, pero Ari no escucha nada de eso. Solo oye su propia respiración, rítmica y pesada, amplificada por la máscara de oxígeno. Es un hombre de pocas palabras, con la mirada curtida por años de ver el mundo a través de un cristal de policarbonato y retículos de puntería. Ha perdido amigos en las últimas semanas. Ha visto bolas de fuego naranja consumiendo las alas de hombres que consideraba hermanos. Y ahora tiene sobre sus hombros la responsabilidad de liderar el cebo más peligroso de la historia de la aviación. La orden ha sido clara. Deben parecer vulnerables. Deben parecer estúpidos. La inteligencia israelí ha pasado meses estudiando el comportamiento de los rusos. Saben que los pilotos soviéticos están ansiosos por entrar en combate, que están aburridos de las patrullas sin acción y que desprecian la capacidad técnica de sus oponentes. Los rusos ven a los israelíes como moscas molestas que pronto serán aplastadas por el mazo del comunismo.
La estrategia de Ari es simple en teoría, pero aterradora en la práctica. Volarán en una formación cerrada, tan pegados unos a otros que, en las pantallas de los radares enemigos, 4 aviones aparecerán como una sola señal débil y errática. Parecerán un avión de reconocimiento lento, quizás un viejo Skyhawk en una misión de fotografía, perdido y sin escolta. Un caramelo visual para los radares de largo alcance de la KGB en El Cairo. Mientras los motores J-52 comienzan a rugir, Ari intercambia una mirada con su compañero de ala. No hay pulgares arriba, no hay sonrisas de película, solo la comprensión muda de que están a punto de entrar en la boca del lobo. Si el engaño funciona, se enfrentarán a una fuerza numérica superior en un territorio donde no tienen apoyo. Si el engaño falla y los rusos detectan la trampa antes de tiempo, serán despedazados antes de que puedan soltar sus tanques de combustible externos. El plan requiere una precisión matemática. Cada giro, cada cambio de altitud, cada palabra que no se diga por radio, está calculada para alimentar la narrativa que los soviéticos quieren creer, que Israel es débil y que hoy es el día de su ejecución. Mientras tanto, al otro lado del canal, en las bases secretas cerca de las pirámides, la atmósfera es radicalmente distinta. Nikolai, un coronel con el pecho cubierto de medallas que nunca puede usar en público, observa los mapas con una mezcla de aburrimiento y desdén. Para él esta misión en Egipto es un trámite. Sus hombres son los mejores que Moscú puede ofrecer. Vuelan los MiG-21MF, la última versión del caza interceptor, armados con misiles Atol que no fallan. Nikolai ha entrenado a estos pilotos para destruir a la OTAN en las llanuras de Europa. ¿Qué pueden hacer unos pocos pilotos de una nación pequeña contra la voluntad de la madre Rusia? Cuando el operador de radar anuncia una señal solitaria cruzando el canal, una señal que se mueve con la torpeza de un avión de reconocimiento, Nikolai siente una punzada de satisfacción. Es la presa que estaba esperando. No hay duda, no hay sospecha. En su mente, ya está redactando el informe de la victoria. Ordena que despeguen 2 escuadrones. No quiere solo derribar al intruso, quiere borrarlo del cielo para que los restos caigan como una lluvia de advertencia sobre Tel Aviv. Lo que Nikolai no sabe es que el radar está mintiendo. El cielo está lleno de fantasmas que los israelíes han colocado estratégicamente. Mientras Ari y su equipo actúan como el cebo, otros grupos de cazas Phantom y Mirage vuelan a altitudes extremadamente bajas, escondiéndose en las sombras de las montañas del Sinaí, fuera del alcance de la vista electrónica del enemigo. Son los verdugos que esperan en la oscuridad. El escenario está listo. Los actores están en posición. La operación Rimón 20 no es una batalla, es una emboscada de proporciones épicas que está a punto de estallar en el azul infinito. El momento crítico se acerca. Las dos fuerzas convergen en un punto invisible sobre el desierto. La tensión en la sala de mando israelí es tan alta que se podría cortar con un cuchillo. Saben que han lanzado los dados y que ya no hay vuelta atrás. Ari ve los primeros ecos en su propio radar. Los rusos vienen rápido, con la poscombustión encendida, sedientos de una gloria fácil. En sus oídos, el silencio de la radio es absoluto, siguiendo la estricta orden de silencio electrónico. Solo el pitido del sistema de alerta de radar le indica que está siendo fijado. El enemigo cree que tiene el bloqueo de armas sobre un avión de carga indefenso. Nikolai, desde su cabina, ya tiene el dedo sobre el disparador. Está a segundos de lo que cree será su 5ª victoria personal. Pero entonces, en el instante exacto en que la distancia se acorta lo suficiente como para ver el brillo del sol en el metal de los MiG, Ari da la orden. No es una palabra, es un gesto técnico. La formación compacta estalla. Los aviones israelíes se separan como pétalos de una flor de acero que se abre de golpe, revelando que donde antes había una señal débil, ahora hay una jauría de lobos hambrientos. Los Mirage trepan verticalmente, desafiando la gravedad, mientras los Phantom aparecen desde las profundidades del horizonte, encendiendo sus motores con un estruendo que sacude la atmósfera. El mundo de Nikolai se desmorona en un parpadeo. El avión de reconocimiento que perseguía ha desaparecido, reemplazado por 4 cazas de combate que ahora están en su cola.
Sus instrumentos se vuelven locos. Las alarmas de proximidad gritan en sus oídos. Por primera vez en su carrera, el as soviético siente el frío del terror. No entiende cómo ha sucedido. Mira hacia afuera y ve el desierto girando violentamente mientras intenta una maniobra evasiva desesperada. Pero es demasiado tarde. El cazador se ha convertido en la presa, y el cielo, que hace un momento era su dominio, se ha transformado en una trampa mortal de la que no hay escapatoria. Los próximos 5 minutos no solo decidirán el destino de estos pilotos, sino que cambiarán para siempre la percepción del poder global en la Guerra Fría. La humillación de la superpotencia está a punto de ser escrita con fuego en las arenas del Sinaí. En el preciso instante en que la formación israelí se desintegra, el aire parece fracturarse. Lo que los radares soviéticos interpretaban como un único y pesado avión de transporte, ahora se multiplica en una danza frenética de ecos metálicos. Pero la euforia inicial de la sorpresa se ve rápidamente empañada por una realidad brutal. Los rusos no se retiran. A diferencia de los enfrentamientos previos con las fuerzas locales, los pilotos de la Unión Soviética han sido entrenados para el caos. En lugar de dispersarse presas del pánico, los MiG-21, pintados con un camuflaje que apenas los distingue de la arena bajo sus alas, ejecutan una maniobra de contraataque agresiva. El cielo se llena de repente de estelas blancas y el sol, antes un aliado, se convierte en un enemigo que ciega a los israelíes en cada giro ascendente. Ari siente cómo el traje de presión se infla contra sus muslos y abdomen, una mano invisible que intenta mantener la sangre en su cerebro mientras tira de la palanca de mando hacia su pecho. La fuerza de gravedad es un monstruo que pesa sobre sus hombros, convirtiendo su casco de 3 kilos en una carga de 30. A través del cristal de su cabina, ve cómo un destello plateado cruza su trayectoria a una velocidad relativa que desafía la percepción humana. Es uno de los aviones de Nikolai. Los soviéticos han reaccionado más rápido de lo esperado, y lo que debía ser una ejecución limpia se está transformando en una pelea de bar en un callejón oscuro a 1000 kilómetros por hora. La radio, que hasta hace un momento era un pozo de silencio, estalla en una cacofonía de gritos en hebreo y ruso. Ari escucha las voces tensas de sus compañeros, informando de contactos por todas partes. El plan original contemplaba enfrentarse a un grupo reducido, pero los informes de los controladores en tierra comienzan a pintar un panorama aterrador. Más bases egipcias han activado sus alertas. La KGB, herida en su orgullo al ver que su presa fácil ha mostrado los dientes, está lanzando todo lo que tiene al aire. El cebo no solo ha atraído a un pez, ha despertado a todo el océano. Dentro de la cabina, Ari lucha contra algo más que la física. Lucha contra el fantasma de la semana pasada, cuando vio a uno de sus alumnos desintegrarse en una bola de fuego sobre el canal. En este tipo de combate, un error de un segundo, una fracción de grado en un giro, significa la diferencia entre regresar a casa para cenar o convertirse en un cráter humeante en el Sinaí. Se pregunta si su gobierno sabe realmente lo que ha desencadenado. Si derriban a estos rusos, ¿qué vendrá después? ¿Bombarderos nucleares sobre Tel Aviv? ¿La Tercera Guerra Mundial empezando por un capricho de honor en el desierto? La responsabilidad le oprime el pecho más que las fuerzas G. No es solo un piloto, es el detonante de una mina global. Mientras tanto, la situación técnica empieza a fallar. Uno de los Phantom II de la escolta informa de un fallo en su radar de tiro. En 1970, la tecnología es una amante caprichosa. Los transistores se sobrecalientan y los sistemas de guiado de los misiles Sparrow son tan temperamentales como un motor viejo en invierno. Sin radar, ese Phantom es casi ciego en un combate a larga distancia. El piloto israelí debe acercarse, entrar en el rango de los cañones, donde el MiG-21, más ligero y ágil, tiene todas las de ganar. La ventaja táctica del engaño se está erosionando segundo a segundo, consumida por el calor del desierto y la fricción del aire. Nikolai, por su parte, ha recuperado la compostura. A pesar de la sorpresa inicial, su ego de veterano de la Guerra Fría se niega a aceptar que está en peligro. En su mente, los israelíes son solo niños con juguetes caros proporcionados por los estadounidenses. Son solo judíos volando aviones franceses, piensa,
mientras ajusta su retículo de puntería sobre una silueta que cree vulnerable. El coronel soviético ordena a su escuadrón una maniobra de pinza descendente. Quiere forzar a los israelíes a bajar hacia el alcance de las baterías de misiles SAM en la orilla oeste del canal. Es un juego de ajedrez tridimensional donde las piezas se mueven a Mach 1.2. La tensión emocional en ambos bandos es un cable tensado hasta el punto de ruptura. Los pilotos israelíes saben que nadie irá a rescatarlos si caen. No hay equipos de búsqueda y salvamento para una misión que no existe oficialmente. Si son capturados, serán negados por su propio país para evitar un incidente diplomático que incendie el mundo. Son, en el sentido más literal, hombres muertos que vuelan. Esta conciencia de su propia inexistencia les otorga una especie de claridad desesperada, una ferocidad que los rusos, acostumbrados a la seguridad de su número y su estatus de superpotencia, no terminan de comprender. De repente, un giro inesperado en la batalla cambia el flujo de la historia. Un controlador de radar israelí, operando desde una base oculta en el Sinaí, detecta una anomalía. No son solo más MiG-21 los que se acercan. La inteligencia electrónica capta las firmas de radares de control de tiro de largo alcance que solo pueden pertenecer a los sistemas de defensa aérea más avanzados de la URSS, operados directamente por personal soviético. Los rusos están encendiendo sus sistemas de fuego amigo para bloquear cualquier cosa que no hable ruso en el cielo. La trampa israelí se ha vuelto tan efectiva que los soviéticos están dispuestos a arriesgarse a derribar a sus propios hombres con tal de no dejar escapar a los intrusos. Ari recibe la información por un canal codificado. La orden es romper y atacar, pero con una advertencia. Tienen menos de 3 minutos antes de que el cielo se convierta en una zona de muerte indiscriminada. Es entonces cuando el comandante israelí toma una decisión que no estaba en los manuales. En lugar de alejarse de la amenaza, ordena a su escuadrón sumergirse directamente en el corazón de la formación soviética. Si se mantienen lo suficientemente cerca de los MiG-21, los misiles tierra-aire enemigos no podrán distinguir quién es quién. Es una táctica de escudo humano a velocidades supersónicas. «Pegaos a ellos como si fuerais su sombra», grita Ari por la radio, rompiendo por fin el protocolo de seguridad. Si mueren, morimos con ellos. En este momento, la batalla deja de ser una cuestión de tecnología o de formación militar. Se convierte en una lucha de voluntades puras. Los pilotos rusos, al ver que los israelíes no huyen, sino que se lanzan hacia ellos con una agresividad suicida, empiezan a dudar. El orden se rompe. La disciplina soviética, basada en la obediencia estricta a las órdenes de tierra, choca contra la iniciativa individual y la desesperación de los pilotos del Mirage. Nikolai ve cómo su punto de ala derecho se desvía violentamente para evitar una colisión con un Phantom que ha aparecido de la nada, pasando tan cerca que el turbulento flujo de aire casi voltea al MiG. El coronel soviético intenta fijar su misil, pero el tono de búsqueda en sus auriculares es un zumbido errático. El calor del sol reflejado en la arena y la proximidad de tantos motores confunden a los sensores infrarrojos. Está sudando dentro de su traje, un sudor frío que nada tiene que ver con el clima de Egipto. Por primera vez, se da cuenta de que el espejismo de sangre no era para los israelíes, sino para ellos. Han sido arrastrados a un territorio donde sus medallas y sus rangos no valen nada. El giro definitivo se produce cuando el cielo parece encenderse. Un misil israelí Shafrir, disparado desde un ángulo casi imposible por uno de los compañeros de Ari, encuentra el escape de un MiG-21. La explosión no es un estallido sordo, es una desintegración instantánea. Un círculo de fuego se expande en el aire y por un segundo todo parece detenerse. Es el primer derribo, la primera grieta en la armadura de la invencibilidad soviética. Los rusos, que hasta ahora se creían observadores de una guerra ajena, ven con horror cómo uno de sus hermanos de armas se convierte en una columna de humo negro que desciende hacia el desierto. Pero la alegría israelí es breve. El radar de Ari detecta que los sistemas SAM rusos han tomado una decisión. No les importa el riesgo. Han lanzado una salva de misiles hacia la melé de aviones.
El cielo se llena de estelas de humo blanco que ascienden desde la tierra como dedos gigantes buscando algo que triturar. Ahora el combate no es solo avión contra avión, es una carrera contra el tiempo y contra el metal que viene de abajo. Ari mira su indicador de combustible. Está en la zona roja. Si no terminan esto ahora, no tendrán energía para volver a cruzar el canal. El juego ha subido la apuesta al máximo nivel. Es el todo o nada. En la oscuridad de las salas de mando en Moscú y Tel Aviv, los hombres de traje esperan. Saben que lo que ocurra en los próximos 60 segundos determinará las portadas de los periódicos durante décadas, o quizás el fin de la historia, tal como la conocemos. Ari se prepara para su último movimiento, una maniobra que ha ensayado 1000 veces en su mente, pero que nunca creyó necesaria. Va a forzar a Nikolai a un duelo final, cara a cara, en el corazón del infierno que han creado. El aire vibra, los motores gritan, y el desierto espera pacientemente a que caiga más metal sobre su arena eterna. La operación Rimon 20 ha entrado en su fase más salvaje, y ya no hay paracaídas que pueda salvar el honor de los imperios. El fragor del combate en la estratosfera tiene un sonido particular, una vibración que no se siente en los oídos, sino en los huesos. Ari nota cómo su Mirage 3 se estremece bajo la presión de un aire que parece haberse vuelto sólido. A su alrededor, el cielo de Egipto se ha transformado en un tapiz de caos. Lo que comenzó como una emboscada quirúrgica se ha desbordado en una melee donde las máquinas de guerra más avanzadas de la humanidad se retuercen en ángulos imposibles. Pero la situación, lejos de estar bajo control, está empezando a tornarse desesperada. Los sistemas de alerta en su cabina no dejan de emitir un chirrido agudo. No es solo un radar enemigo el que lo busca, son docenas. Las bases soviéticas a lo largo del canal han despertado por completo, y lo que antes era un duelo de caballeros en el aire se ha convertido en una carnicería tecnológica. El primer gran obstáculo aparece en forma de una columna de humo blanco que asciende desde el suelo a una velocidad aterradora. Son los misiles SA-2, apodados por los pilotos como postes telefónicos por su enorme tamaño. Estos proyectiles no discriminan. Ari ve por el rabillo del ojo cómo uno de estos misiles pasa a escasos metros de un MiG-21 soviético, obligando al piloto ruso a romper su maniobra de ataque y sumergirse hacia el suelo. El alto mando soviético en tierra, presa del pánico al ver cómo sus pilotos de élite están siendo superados, ha dado la orden más brutal posible: fuego libre. Ya no les importa si derriban a sus propios hombres, con tal de eliminar la mancha que Israel está dejando en su reputación. El aire se llena de fragmentos de metralla y ondas de choque que sacuden los fuselajes como si fueran hojas de papel en una tormenta. Ari lucha con la palanca. Sus antebrazos arden por el esfuerzo físico. La visión de túnel empieza a cerrarse sobre él debido a las fuerzas G. En ese momento de agonía física, su mente vuela lejos de la cabina. Piensa en el silencio de su casa en Tel Aviv, en el olor del café por la mañana y en la fragilidad de la paz que intenta proteger. Se pregunta si Nikolai, el hombre que intenta matarlo en este mismo instante, tendrá los mismos pensamientos. ¿Habrá una mujer esperando en una dacha cerca de Moscú? ¿Tendrá hijos que creen que su padre está en una misión de entrenamiento rutinaria? El absurdo de la guerra se le presenta con una claridad hiriente. Dos hombres de mundos opuestos, que nunca se han hablado, están dispuestos a pulverizarse mutuamente por un trozo de desierto que a ninguno de los dos les pertenece. Pero esa empatía es un lujo que no puede permitirse. Si parpadea, si duda un milisegundo, ese pensamiento será lo último que cruce su mente antes del olvido. La situación empeora cuando el indicador de combustible de su Mirage empieza a parpadear con una luz naranja persistente. Bingo Fuel, la frase que todo piloto teme. Han pasado demasiado tiempo con la postcombustión encendida, devorando galones de combustible para mantener la energía en los giros. Si no termina el combate en los próximos 3 minutos, no tendrá suficiente para cruzar de vuelta el Sinaí. Se verá obligado a eyectarse sobre territorio enemigo, donde la captura por parte de la KGB significaría un destino peor que la muerte. Sus compañeros están en la misma situación.
La radio escupe informes de niveles bajos de queroseno y fallos en los sistemas hidráulicos. La trampa perfecta está a punto de convertirse en una tumba colectiva. En el bando soviético, Nikolái está viviendo su propio infierno personal. La arrogancia con la que despegó se ha evaporado, reemplazada por una rabia fría y un miedo que le sube por la garganta. Ve cómo otro de sus compañeros, un joven piloto que era la promesa de la Academia de Combate de Lipetsk, se desintegra bajo el fuego de los cañones de un Phantom israelí. La superioridad numérica que tanto le jactaba no sirve de nada en este espacio tan reducido. Sus MiG-21 son rápidos, sí, pero los israelíes están volando con una rabia que desafía la lógica de los manuales de Moscú. Nikolái se da cuenta de que no está luchando contra pilotos convencionales. Está luchando contra hombres que no tienen a dónde retroceder. Cada maniobra israelí es un acto de audacia suicida, un todo o nada que descoloca la formación soviética. El giro decisivo ocurre cuando la inteligencia israelí capta una transmisión de radio sin cifrar desde el centro de control soviético en El Cairo. El general ruso al mando, fuera de sí, está gritando órdenes contradictorias, exigiendo que sus pilotos se mantengan en el aire a pesar de que sus tanques están vacíos. La estructura de mando soviética, rígida y burocrática, está colapsando bajo la presión de la realidad. Los pilotos rusos, acostumbrados a seguir órdenes paso a paso, se encuentran perdidos cuando el contacto con tierra se vuelve confuso. Es en ese momento de vacilación donde Ari ve su oportunidad. A todas las unidades, aquí líder, resuena la voz de Ari por la frecuencia de combate. Es ahora o nunca. Ejecutad el giro de tijera, rompedles el alma. Los 4 Mirage israelíes, en una sincronización que parece telepatía, ejecutan una maniobra de frenado aerodinámico extremo. Los pilotos rusos que venían persiguiéndolos a velocidad supersónica no pueden reaccionar a tiempo y pasan de largo, quedando ahora frente a las narices de los israelíes. Es el error fatal que Ari había estado esperando. El cazador ha sido superado por la inercia de su propia agresividad. Ari ajusta su retículo sobre el MiG-21 de Nikolái. El sistema de puntería emite el tono constante y agudo que indica que el misil Sidewinder ha fijado la firma de calor del motor ruso. Sus dedos, entumecidos por el frío de la altitud y el sudor de la tensión, se posan sobre el gatillo. Siente el latido de su corazón golpeando contra su pecho, un tambor de guerra que marca los últimos segundos de la vida de alguien. Nikolái intenta un último giro desesperado, lanzando bengalas para desviar el misil, pero la distancia es demasiado corta. La tecnología estadounidense en manos israelíes es implacable. El misil sale del ala del Mirage con un siseo que Ari siente a través del fuselaje. Durante unos segundos que parecen horas, sigue la trayectoria del proyectil blanco. El impacto es seco, una flor de fuego naranja y negra que florece en el azul infinito. Nikolái, el as de la Unión Soviética, el fantasma de la Guerra Fría, se convierte en un rastro de escombros metálicos que caen hacia las dunas. Ari no siente alegría, solo un inmenso vacío. Ha ganado el duelo, pero el precio ha sido el silencio de otro ser humano. Sin embargo, no hay tiempo para el duelo. Los radares indican que una nueva oleada de cazas egipcios y rusos está despegando desde bases más lejanas. La escala del enfrentamiento está a punto de pasar de una escaramuza secreta a una invasión a gran escala. La información que llega desde el mando central en Tel Aviv es escalofriante. Los satélites espías han detectado movimiento en las bases de misiles balísticos en el sur de la URSS. El Kremlin ha recibido la noticia de la masacre de sus pilotos y la respuesta inicial es de una furia ciega. La operación Rimon 20 ha tenido éxito en derribar los aviones, pero ha abierto una grieta en la estabilidad mundial que nadie sabe cómo cerrar. Ari mira a su alrededor. Solo quedan 3 de sus compañeros en formación. El cielo está extrañamente vacío de aviones enemigos por un breve instante, pero el horizonte está oscurecido por el humo de los derribos. 5 MiG-21 han sido borrados del cielo en menos de 5 minutos. Es una estadística que debería llenar de orgullo a cualquier piloto, pero en el silencio de la cabina de Ari solo hay el zumbido de los sistemas que fallan y el peso de una verdad que el mundo nunca podrá conocer.
La humillación de la URSS es tan absoluta que la respuesta no será diplomática, será brutal. El comandante israelí da la orden de regreso. Deben volar bajo, pegados a las crestas de las montañas del Sinaí para evitar los radares que ahora claman venganza. Mientras cruza el canal de regreso, Ari mira hacia atrás por última vez. El sol está empezando a bajar, tiñendo el desierto de un rojo que parece sangre. Ha sobrevivido a los 300 segundos más largos de su vida, pero sabe que la guerra ha cambiado para siempre. Los fantasmas soviéticos han sido derrotados, pero sus sombras son largas y oscuras. La victoria de hoy es un secreto que pesará sobre sus hombros hasta el fin de sus días, una cicatriz invisible en la historia de una nación que aprendió a luchar contra gigantes en el espejo de un espejismo de sangre. Lo que Ari aún no sabe es que en Moscú las purgas ya han comenzado. Los generales que permitieron esta derrota están siendo escoltados fuera de sus despachos, y los restos de los pilotos muertos están siendo tratados como si nunca hubieran existido. La URSS no puede permitirse que el mundo sepa que sus mejores hombres fueron humillados por una pequeña fuerza aérea en el desierto. La mentira será tan vasta como el propio imperio, y los hombres como Ari y Nikolai serán borrados de los libros, dejando solo el rastro de calor de sus motores en el aire frío de la historia. Pero mientras el Mirage de Ari toca la pista de aterrizaje, el rugido de su motor parece decir una última verdad. En el cielo no hay banderas, solo la implacable justicia de la física y el valor de los que se atreven a volar hacia el fuego. El estruendo de los motores comienza a desvanecerse mientras Ari inclina su Mirage hacia el este, dejando atrás el canal de Suez y el rastro de muerte que acaba de sembrar en el cielo. El silencio que sigue a un combate supersónico es irreal, una calma pesada que solo es interrumpida por el siseo del oxígeno en su máscara y el latido desbocado de su propio corazón. Mira hacia atrás una vez más. Donde hace apenas 5 minutos patrullaba la élite de la aviación soviética, ahora solo quedan 5 columnas de humo negro que se retuercen como serpientes heridas contra el sol poniente. 300 segundos. Eso es todo lo que ha durado la destrucción de un mito. 300 segundos para que el imperio más poderoso del mundo descubriera que sus fantasmas podían sangrar y que sus máquinas de guerra, supuestamente invencibles, no eran más que chatarra ardiendo en la arena. A medida que se acerca a su base, Ari siente que el peso de la victoria es distinto a cualquier otro que haya experimentado. No hay gritos de júbilo por la radio, no hay celebraciones prematuras. El silencio de sus compañeros de ala es absoluto, casi fúnebre. Saben que han hecho historia, pero también saben que han cruzado una línea roja de la que no hay retorno. Han humillado a la Unión Soviética en su propio juego, y el mundo que dejaron al despegar ya no es el mismo al que están regresando. La operación Rimón 20 ha sido un éxito técnico perfecto, un 5-0 que desafía cualquier probabilidad estadística, pero las implicaciones geopolíticas son un abismo oscuro que ninguno de ellos se atreve a mirar todavía. Al aterrizar en la pista de Tel Nof, los neumáticos de Ari chirrían contra el asfalto caliente, un sonido terrenal que lo devuelve a la realidad. Cuando apaga el motor, el silencio se vuelve ensordecedor. Los mecánicos se acercan al avión, pero no hay vítores. Al ver los raíles de los misiles vacíos y las marcas de quemaduras en el fuselaje, sus rostros se contraen en una mezcla de asombro y temor. Ari baja de la cabina con movimientos lentos, como si sus huesos estuvieran hechos de cristal. Se quita el casco y siente el aire del desierto en su rostro, un aire que ahora le parece cargado de una electricidad inquietante. Un oficial de inteligencia lo espera al pie de la escalerilla. No hay apretones de manos, solo una orden susurrada. Ni una palabra de esto a nadie, ni siquiera a vuestras familias. Esto nunca ocurrió. Mientras tanto, en una oficina sin ventanas en los suburbios de El Cairo, el comandante de las fuerzas soviéticas en Egipto observa la pantalla del radar, ahora vacía de señales amigas. El humo de su cigarrillo flota en el aire estancado mientras escucha los informes de los equipos de búsqueda. No hay supervivientes. Nikolai y sus hombres han sido borrados de la existencia. La rabia inicial del general se convierte rápidamente en un cálculo frío y aterrador. La humillación es tan profunda, tan absoluta,
que la verdad es simplemente inaceptable. Si el Politburó en Moscú se entera de que sus mejores pilotos fueron destruidos en 5 minutos por una fuerza inferior, rodarán cabezas en los niveles más altos del Kremlin. La decisión se toma en cuestión de minutos, bajo la supervisión directa de los agentes de la KGB presentes. La operación Raimond 20 será enterrada bajo un manto de silencio absoluto. Las órdenes salen disparadas hacia las familias de los pilotos caídos en las profundidades de Rusia. No habrá funerales de Estado, no habrá medallas póstumas. Las viudas reciben ataúdes sellados, supuestamente llenos de arena o piedras, con la prohibición estricta de abrirlos. Se les dice que sus maridos murieron en accidentes de entrenamiento o por fallos técnicos, en lugares que no pueden ser nombrados. Los nombres de Nikolai y sus compañeros son borrados de los registros de vuelo activos, convirtiéndose en espacios en blanco en la historia militar soviética. El imperio prefiere que sus héroes sean fantasmas olvidados antes que reconocer que fueron derrotados por la audacia de una nación que se negaba a morir. En Israel, la victoria se vive con una amargura similar. Golda Meir y su gabinete de guerra respiran aliviados al ver que la URSS, temiendo que la noticia de su debilidad se filtre a Occidente, decide no escalar el conflicto de inmediato. El mensaje ha sido recibido. Israel puede y quiere golpear directamente a los soviéticos si estos interfieren en su supervivencia. Sin embargo, el precio de este mensaje es la invisibilidad. Los pilotos que ejecutaron la misión más brillante de sus vidas se ven obligados a vivir en las sombras. En los bares de los escuadrones se cuentan la historia en susurros, como una leyenda urbana que solo ellos saben que es cierta. No hay desfiles, no hay entrevistas en los periódicos. Ari camina por las calles de Tel Aviv, viendo a la gente disfrutar de una paz precaria, sin que nadie sepa que él y 7 hombres más evitaron quizás una catástrofe global en un rincón olvidado del cielo egipcio. Semanas después, la guerra de desgaste llega a un alto el fuego. Los soviéticos, escarmentados por la pérdida de sus pilotos de élite, reducen su presencia agresiva en el canal. La balanza de poder se ha restablecido, no por la diplomacia, sino por el fuego y el acero. Pero para Ari, la herida sigue abierta. Cada vez que cierra los ojos vuelve a ver la explosión del avión de Nikolai. No ve a un enemigo ideológico, sino a un hombre que compartía su misma pasión por las nubes, una víctima más de un juego de ajedrez donde los peones son de carne y hueso. Se da cuenta de que la gloria militar es un espejismo, una construcción de los que se quedan en tierra mientras otros caen en llamas. La historia de Rimón 20 permanecería oculta durante décadas. Los archivos rusos se mantuvieron sellados bajo 7 llaves y el gobierno israelí solo permitió que los detalles se filtraran años después, cuando los protagonistas ya eran ancianos o habían fallecido. Es el relato de una batalla que nunca debió existir, librada por hombres que oficialmente no estaban allí, en nombre de causas que a menudo olvidaban el valor de la vida individual. Pero en los manuales de táctica aérea de todo el mundo, esos 300 segundos sobre el canal de Suez se estudian como la lección definitiva sobre el engaño, la sorpresa y la debilidad de la arrogancia. Hoy, si visitas el desierto del Sinaí, cerca de donde el agua del canal se encuentra con la arena, es posible que encuentres trozos de metal retorcido, medio enterrados por las dunas. El viento y el tiempo han borrado las insignias y el color, dejando solo formas abstractas de aluminio y titanio. Esos restos son los únicos testigos que quedan de la tarde en que 5 minutos cambiaron el curso de la Guerra Fría. Son el monumento silencioso a Nikolai, a Ari y a todos los que alguna vez creyeron que el cielo era un lugar para la conquista, solo para descubrir que es el juez más imparcial y cruel. La Operación Rimón 20 nos deja una reflexión final sobre la naturaleza de la verdad en la guerra. A menudo, lo que creemos saber sobre la historia es solo la superficie, una narrativa cuidadosamente construida para proteger el ego de los poderosos. Pero la realidad siempre está ahí, esperando entre las sombras de los radares y los ecos de los motores en el desierto. Israel demostró que la tecnología no es nada sin el espíritu y la audacia, y la Unión Soviética aprendió que el miedo es un arma de doble filo que puede volverse contra el que la empuña. Ari terminó su carrera como un general respetado,
pero siempre fue el hombre que nunca pudo hablar de su mayor hazaña. En su escritorio, dicen que guardaba un pequeño trozo de cristal fundido, un fragmento de una cabina que recogió en una visita posterior al desierto. Para él no era un trofeo, sino un recordatorio de la fragilidad del espejismo de sangre. La guerra terminó, las fronteras se movieron y los imperios cayeron, pero el recuerdo de esos 5 minutos de infierno supersónico permaneció grabado en su alma como una cicatriz de luz. Al final, la historia de cómo Israel derribó a la élite de la URSS en solo 5 minutos no es solo una crónica de combate aéreo. Es una parábola sobre el límite humano, sobre lo que ocurre cuando la desesperación se encuentra con la excelencia técnica y sobre el silencio que sigue a los grandes estruendos de la historia. El cielo sobre el canal de Suez vuelve a estar en calma. Las sombras de los MiG y los Mirage se han desvanecido, y el desierto, como siempre, ha reclamado lo que es suyo. Pero en el corazón de los que conocen la historia, Rimón 20 sigue siendo el eco de un grito de desafío que resonó en todo el planeta, recordándonos que incluso los gigantes pueden caer cuando se enfrentan a aquellos que no tienen nada que perder, excepto su libertad. El viaje de Ari terminó con un aterrizaje silencioso, pero su legado vive en cada piloto que hoy vuela sobre esas mismas arenas, sabiendo que la verdadera victoria no está en el derribo, sino en el regreso a casa. La KGB pudo borrar los nombres de los papeles, pero no pudo borrar el miedo que sintieron sus pilotos aquel día de julio de 1970. Y así, entre la arena y el cielo, la verdad permanece indestructible, como el brillo del sol en un ala de metal que se niega a desaparecer de la memoria del mundo. La misión ha terminado, el silencio es total, y en ese silencio, la historia finalmente descansa en paz.